Bienvenidos al maravilloso mundo de la rehabilitación. Soy Catalina Hoffman y hoy estamos aquí para presentaros el método Hoffman. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué le pasa a nuestro cuerpo con el paso de los años? Eso es exactamente a lo que yo me dedico. Como experta y especialista en estimulación cognitiva, he dedicado los años de mi vida a investigar acerca del cerebro. ¿Qué le pasa a nuestras áreas cerebrales? ¿Cómo van evolucionando? ¿Queréis saber la respuesta? Todo ello está en el método Hoffman. El método Hoffman es un programa de rehabilitación física, cognitiva, neuropsicológica y social, basado en un estudio de investigación. ¿Qué estudio? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué? ¿Y por qué se llama el método Hoffman? Muy fácil, soy Catalina Hoffman. Si nos centramos en la investigación del cerebro, en cómo evolucionaba el cerebro en el paso de los años, identificamos mediante test cognitivos, éramos capaces de saber cómo estaban las áreas del cerebro: memoria, concentración, cálculo, lenguaje, atención. En esas áreas cerebrales podíamos descubrir qué le pasaba cuando íbamos cumpliendo años y si utilizábamos o no esas áreas. ¿Cómo trabaja el método Hoffman en nuestro cerebro? En nuestro cerebro, a medida que pasan los años, independientemente de la edad que tengamos, quitemos el falso mito de que tener años es sinónimo de envejecimiento negativo. Lo que hace la metodología Hoffman es hacer la foto, el mapa. ¿Cómo se encuentra el cerebro? Muy fácil. Test cognitivo. Mediante una serie de test cognitivos identificamos cómo están tus áreas cerebrales. Imaginemos que estamos en el área del cálculo y tú eres un matemático. Ese área normalmente la habrás usado mucho a lo largo de tu vida, por tanto estará muy desarrollada. Y llega un momento en el que empezamos a tener un fallo, ya no tenemos la misma soltura que siempre, no realizamos los cálculos tan rápido. No pasa nada, no significa que es normal porque cumplas años, significa que tenemos que prestar atención a tu área cerebral. Cuando investigamos qué tal está dentro tu área cerebral, en este caso vemos que en el cálculo hay una zona que puede estar un poco dañada. Los motivos pueden ser muchos: un pequeño microinfarto, no te llega bien el riego del cerebro, hay que oxigenarlo un poco más, pero nos damos cuenta que hay una zona de ese área cerebral que está fenomenal. Tienes un grupo de neuronas súper activas. Ese grupo de neuronas activas tenemos que enseñarles a conseguir que esa actividad se mantenga. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate que mi mano es el área del cálculo y yo soy un matemático. Lo normal es que ese área la haya estado utilizando toda mi vida, por tanto estará muy desarrollada. Y pasan los años y de pronto un día empiezo a notar que pierdo agilidad mental, que ya no soy tan activo como antes. ¿Qué pasa? Lo primero que pensamos es: me agobio, esto es tema de la edad, por la edad empiezo a tener fallos. Y todo lo contrario, lo único que tenemos que hacer es averiguar qué le pasa a ese área de tu cerebro y qué capacidad tiene para poder recuperarse y mejorar. Si me meto dentro del área del cerebro, dentro de ese área cerebral tengo un grupo de neuronas. Las neuronas que son encargadas de transmitir toda la información que se mueve dentro. Esas neuronas son neuronas hermanas que están encantadas, activas. Pero ¿qué pasa? Si hay un trocito de ese área cerebral que está, por lo que fuere, dañado, un microinfarto, no tiene el riego suficiente, le falta oxigenación, son muchos los motivos, pero encuentro que hay otro grupo que está sano, activo y con ganas de seguir trabajando, lo que tengo que hacer es enseñarle a ese grupo de neuronas a cómo poder seguir encontrando otras hermanas primas suyas para poder trabajar. Ahí empieza a trabajar el método Hoffman. Empezamos a desarrollar toda una serie de análisis de qué tal están el resto de las áreas que tenemos cercanas. Y me encuentro con un área muy cerquita que está muy sana, pero está inactiva, cosa que pasa mucho con el paso de los años. Dejamos de hacer, nos da pereza, no estimulamos. Cojo ese área que está muy sana y le empiezo a estimular. Empiezo a hacer que el área esté potente, fuerte, que las neuronas de dentro estén preparadas para ponerse en marcha. El siguiente paso es este grupo de neuronas del cálculo a la que yo les explico: no os preocupéis si no sois suficientes para poder estar contentas y sobre todo trabajar bien. Os voy a enseñar otro camino y otra manera de transmitir la información, lo que llamamos la sinapsis cerebral. La sinapsis de la neurona es el movimiento en el que dos neuronas conectan y transmiten la información. Este grupo de neuronas del cálculo se les enseña que en vez de ir con su neurona hermana, busquen a la neurona que tienen cerquita en otra área colindante.
¿Que les va a costar un poco más? Lógico. ¿Que tardamos un poco más? También lógico. Pero ¿sabéis la finalidad? Que esa información sale al exterior. Por tanto, la metodología Hoffman demuestra que la neuroplasticidad cerebral en los adultos mayores es posible. Es decir, tu cerebro puede mejorar. Como podéis observar en este cuadro que tengo aquí, esto que veis se llama el test del reloj. Es un test mundialmente conocido y utilizado por todos los profesionales sociosanitarios, como yo. Lo que hacemos en este test es que la persona pinte un reloj. Estáis viendo que el primer reloj que pinta no parece ni siquiera un reloj. No está bien el círculo hecho, no hay dentro los números, veis que hay como un batiburrillo y parecen números pero no son números. Eso es lo que le pasa a una persona, en este caso con depresión. Su cerebro ha sufrido unos bloqueos que llamamos y lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar con el método Hoffman y reactivar, como os he contado, a las neuronas. Es decir, poner en marcha que el cerebro empiece a reaprender. Os vais a quedar impresionados en este segundo paso. Este reloj que estáis viendo en el paso 2 es la misma persona un tiempo después. ¿A qué? A que ha empezado a estimularse, a trabajar, a realizar la famosa estimulación cognitiva, pero sobre todo a hacer que su cerebro vuelva a utilizar las capacidades que tenía un poquito apartadas. Las áreas de tratamiento del método Hoffman son 4. Prevención, detección precoz, patología recién diagnosticada y patología avanzada. Empecemos a hablar de la prevención. ¿Te has preguntado alguna vez por qué no aprendes a cuidarte antes de que te pasen las cosas? ¿Te has preguntado alguna vez por qué siempre actúas cuando algo te sucede? Por ejemplo, te caes porque te has fracturado la cadera porque tienes osteoporosis. Tienes un pequeño susto de salud porque tienes la tensión muy alta, el azúcar no la tienes bien controlada. Tenemos que empezar a hablar de prevención, a ir 5 minutos por delante. Aprender a envejecer es un arte y es verdad que es algo de lo que no queremos ni pensar ni ocuparnos. Tenemos que empezar a cuidarnos desde muy jóvenes, 40, 45, 50 años. Ahí es donde nuestro cuerpo tiene que estar preparado para envejecer de una manera sana. ¿A qué llamamos prevención en el método Hoffman? Es muy sencillo. A cuidar nuestro cuerpo desde una edad muy temprana. Si somos jóvenes y tenemos en nuestra familia generaciones con alguna patología específica, como puede ser una demencia tipo Alzheimer o puede ser un ictus, todavía con más razón de ser. ¿Qué significa el cuidado a través del método Hoffman en el campo de la prevención? Vamos a aprender a cuidar nuestra alimentación. ¿Qué alimentos me viene bien? Vamos a aprender a cuidar nuestro cerebro. Somos personas activas, trabajando, en plenas facultades. Tenemos que aprender a ¿qué? Desbloquear nuestro cerebro, canalizar el estrés, aprender a cuidarnos. El método Hoffman te enseña a hacerlo. Vamos a aprender a cuidar nuestra alimentación. ¿Sabías que hay determinados alimentos que favorecen el que envejezcas de una manera mucho más sana? ¿Y nuestra parte física? ¿Por qué no cuidamos nuestro cuerpo? No se trata de ir al gimnasio y hacer sin ton ni son determinados ejercicios. Se trata de orientar y de enseñar tu cuerpo cómo protegerlo, fortalecerlo y hacer que esté sano durante más años. ¿Y nuestro cerebro? ¿Cómo cuidamos nuestro cerebro siendo jóvenes? Manteniéndolo activo, enseñando a canalizar el estrés. ¿Sabías que las sensaciones y las emociones, la parte psicológica, ayuda muchísimo como el mejor antioxidante para envejecer de manera sana? ¿Qué nos enseña todo esto que os acabo de explicar? Independientemente de la edad que tengas, seas una persona joven, 40, 45, 50 años, activa, te tienes que empezar a cuidar. Y si eres una persona con más años, fantásticamente bien, hay que mantenerse así de sano mucho tiempo.